Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta Contratos. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación de Subdian y a todos los compañeros que están acompañándonos hoy en el día de esta capacitación. Pues les presento a la doctora Rosa Liliana Asensio Pachón, es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Rosario, especialista en Gerencia de Riesgos y Seguros del Politécnico Gran Colombiano, especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia. Entre otros estudios tiene varios diplomados en Gerencia Pública y Desarrollo Regional de la ESAP, diplomado en Argumentación Jurídica de la Javeriana, nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de la Contraloría General de la República y ESAP, curso en Formulación de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, DIAN, curso de Estilos de Liderazgo y Toma de Decisiones, Universidad Nacional de Colombia, diplomado en Procesal Civil. Y experiencia profesional, pues ha sido secretaria ejecutiva, secretaria general de gobierno en el municipio de Ubaté, alcalde encargada también del mismo municipio, subgerente administrativo del Hospital de El Salvador de Ubaté, asesora jurídica de Empresa Industrial y Comercial del Estado, frigorífico y plazas de ferias de Zipaquirá. Profesional universitario de la Contraloría Delegada para Investigaciones y Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, gerente de Talento Humano de la Contraloría General de la República, inspector 4, experto en contratos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, jefe de Coordinación de Seguridad Social y Bienestar Laboral, Subdirección de Gestión de Personal en la DIAN, y actualmente también fue jefe del Grupo Interno de Documentación, Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, inspector 4 en la División de Gestión Administrativa y Financiera, también estuvo en la Escuela de la DIAN, entre otras actividades. Jefe de la División Administrativa y Financiera en la Seccional de Impuestos de Bogotá, inspector 4, experto en contratos, grado 8, ingresó a través de nombramiento, a través de concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil, y el año pasado, 23 y 24, fue subdirectora de compras y contratos de la DIAN. Actualmente, pues, es asesora 3 del despacho de la Dirección General de la DIAN. Entonces, como vemos, pues una persona bastante versada en el tema de contratos. Entonces, como les digo, compañeros, es un gusto tenerla para nosotros, doctora Rosy Liliana. Entonces, el auditorio es suyo y buenas noches y muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación de Subdian. Primitivo, muchas gracias. Voy a abrir la ya se está viendo. Bueno, buenas noches para todos. Ya no estoy en la dirección general, nuevamente estoy en la subdirección de compras y contratos. Y no, yo soy inspector 4 de la subdirección de compras y contratos. O sea, a veces de pronto hay asignación de funciones de esa subdirección, pero mi empleo es como inspector 4 de la subdirección. Bueno, agradeciendo a Subdian la invitación. En esta noche vamos a revisar unos aspectos, unos conceptos básicos en materia de contratación estatal que de pronto les pueden servir para los concursos. Básicamente, lo que tenemos que en este momento mirar es que la contratación estatal no es un fin en sí mismo, sino es un medio para el cumplimiento de los fines del Estado. Y como todo procedimiento administrativo es reglado, y se tiene que cumplir conforme a la normatividad según las reglas que están regulando la contratación estatal para no generar eventualmente vicios de nulidad y para no generar inobservancia de los principios que no solamente generarían vicios de nulidad, sino pueden generar responsabilidad disciplinaria y penal de los servidores públicos que participen en la contratación estatal. Entonces, básicamente, nosotros vamos a empezar mirando cuál es la normatividad que aplica la contratación estatal. Entonces, en la Ley 80 del 93 se establece que la contratación estatal se rige en principio por las normas del Código Civil y Código de Comercio en todo lo que no esté de manera expresa regulada en la Ley 80 del 93. Eso quiere decir que en principio se aplican las normas del derecho civil y comercial y
de manera, digamos, especial se aplican las normas del Estatuto General de la Contratación Pública, que trae una regulación para garantizar la pluralidad de oferentes en los procesos de selección y para garantizar la competencia, la selección objetiva, la transparencia, la publicidad, la celeridad, la economía, la moralidad en la gestión de los recursos públicos, para que la adjudicación de los contratos, por regla general, siempre esté precedida de una licitación y, salvo unas excepciones que vamos a revisar más adelante, la regla general siempre va a ser la pluralidad de oferentes, va a ser la competencia, va a ser el cumplimiento, digamos, toda la contratación, toda la normatividad, los procedimientos, los principios, siempre van a estar orientados al cumplimiento de los fines del Estado y de manera excepcional se procede la contratación directa y ya vamos a revisar exactamente en qué casos procedería la contratación directa de manera excepcional. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que la contratación no es un fin, sino es un medio para el cumplimiento de los fines del Estado. Sin embargo, este medio es reglado y este medio tiene unos principios y los principios vienen a limitar la toma de decisiones y la interpretación de las normas que se tienen que aplicar en los procesos de selección. Por eso es tan importante conocer tanto las normas como los principios que se tienen que observar para no incurrir en inobservancia de alguna norma o algún principio, porque este es un ejercicio muy sensible y cualquier inobservancia pues tiene consecuencias, en algunos casos disciplinarios, pero en algunos casos penales, en algunos casos fiscales. Penales en la medida en que la contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales es un delito y, digamos, pues genera nulidad del contrato y la nulidad pues va a generar unas consecuencias económicas que necesariamente se van a repetir contra los servidores públicos que participan en la contratación, pero adicionalmente, si se inobservan esas normas que se tienen que cumplir para la adjudicación de los contratos, para la selección de contratistas, para la suscripción de los contratos, pues también habrá una responsabilidad penal y una responsabilidad disciplinaria. Las responsabilidades disciplinarias, se advierte acá que la inobservancia de los principios de la contratación estatal es una falta disciplinaria gravísima, genera necesariamente destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. Entonces, es bien importante que las personas que participan en la contratación, bien sea en la etapa de planeación, selección de contratistas, ejecución de contrato y en la etapa postcontractual, ya son 3 etapas: precontractual, contractual y postcontractual. Los servidores públicos que participan en cualquiera de estas etapas siempre tienen que conocer las normas que las regulan, conocer los principios que facilitan y orientan la interpretación de las normas que regulan la contratación estatal y conocer en la entidad los procedimientos que se deben aplicar. En DIANET, la DIAN tiene publicados los procedimientos que se aplican en materia de contratación estatal. Tenemos el manual de contratación, tenemos los procedimientos para la estructuración y actualización del plan anual de adquisiciones, que ya más adelante vamos a ver qué es el plan anual de adquisiciones. Tenemos normas que regulan los procesos de selección de contratistas, un procedimiento que regula la ejecución de los contratos y un procedimiento que regula la etapa postcontractual de los contratos. Entonces, siempre que algún servidor público sea ubicado en un área en la que tenga que gestionar o participar en alguna de las etapas de la contratación estatal, lo que tiene que hacer siempre es conocer los manuales, instructivos, cartillas, procedimientos y formatos que se encuentran publicados en DIANET y aplicarlos de manera muy estricta. Cualquier inquietud que puedan tener para la utilización de estos formatos o la aplicación de estos procedimientos, la recomendación siempre es no duden en contactarse con la Subdirección de Compras y Contratos para que nosotros podamos orientarles en cuanto al entendimiento de los procedimientos, manuales, instructivos y formatos, porque lo que no puede suceder de pronto es que un servidor público, por falta de conocimiento, por falta de experiencia, no utilice los formatos y incurra en la omisión de la verificación del cumplimiento de un requisito en alguna de las etapas de la contratación estatal, porque por lo que yo les decía anteriormente, si se trata de la etapa de planeación, la inobservancia del principio de planeación puede generar consecuencias durante el proceso de selección de contratistas o durante la ejecución del contrato y la inobservancia de este principio, como todos los principios de la contratación estatal, primero, pues falta disciplinaria gravísima y podría generar
que las personas que participen en el proceso de selección, en la adjudicación, puedan incurrir en el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y también puede generar esas fallas, esas debilidades en el cumplimiento del principio de planeación de los contratos, que durante la ejecución del contrato se puede incurrir en incumplimientos que tengan como causa una falla en la planeación de los contratos. Entonces, por eso es necesario que quienes participan desde el comienzo, desde la planeación o en el proceso de selección o en la ejecución o en la liquidación, en la etapa postcontractual, eh, conozcan las normas, conozcan los principios y garanticen su cumplimiento, porque siempre va a haber una consecuencia cuando se inobserva una norma o cuando se inobserva un principio de los que pueden aplicar en alguna de estas etapas. Bueno, entonces vamos a revisar cuáles son las etapas de los procesos de contratación. Inicialmente habíamos hablado de la etapa precontractual, la etapa contractual y la etapa postcontractual. En la etapa precontractual realmente hay 3 momentos. Entonces, un primer momento cuando se construye el plan anual de adquisiciones, un segundo momento cuando en cada proceso de contratación en particular se adelanta la etapa de planeación del proceso de contratación y un tercer momento cuando se adelanta el proceso de selección de contratistas. Son momentos distintos. En la etapa de ejecución vamos a tener varios momentos. Primero va a haber luego de la adjudicación del contrato va a existir el perfeccionamiento del contrato, que es su celebración. Y luego, entre el perfeccionamiento y su ejecución, se tienen que verificar unos requisitos para la ejecución del contrato. Una vez se firma el acta de inicio, entonces vamos a tener un plazo de ejecución del contrato y una vez vence el plazo de ejecución, vamos a iniciar una etapa postcontractual. En la etapa postcontractual también ahí no terminan las funciones asignadas a los supervisores, sino que también hay que cumplir unos trámites. Uno, por ejemplo, el informe final de supervisión, un segundo trámite, la liquidación del contrato, un tercer trámite puede ser adelantar un proceso administrativo sancionatorio para declarar el incumplimiento total o parcial del contrato, o también, por ejemplo, se tiene que hacer seguimiento a la calidad de los bienes, obras o servicios que se hayan recibido durante el término de la garantía de calidad de esos bienes, de esas obras o de esos servicios, y se tienen que presentar unos informes periódicos con una periodicidad mínima de 6 meses, y si ocurre de pronto alguna falla en la calidad de esos bienes, esas obras y esos servicios, se tiene que reportar de manera oportuna por parte del supervisor a la entidad, es decir, al ordenador del gasto, para que se pueda reclamar a la aseguradora la indemnización de los perjuicios derivados de esas fallas en la calidad de los bienes, obras o servicios. Y cuando ya se ha agotado todo esto, entonces pues ya viene el cierre del expediente contractual. Entonces, esto es en términos generales como las etapas de los procesos de contratación desde su inicio, cuando se incluyen en el plan anual de adquisiciones, hasta su final, cuando se expide la certificación de cierre del expediente contractual. Entonces, ahora vamos a revisar en cada una, digamos, de este trayecto de la vida de un proceso de contratación con mayor detalle los requisitos que se tienen que verificar. Entonces, en el plan anual de adquisiciones, que es el mismo plan de compras, se tiene que incluir todas las necesidades de contratación que se van a suscribir, a adjudicar, a ejecutar en una vigencia, que la vigencia va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año, ¿de acuerdo? En este plan anual de adquisiciones, entonces, normalmente se está construyendo en la entidad en los 2 últimos meses de cada vigencia para que sea ejecutado en la siguiente vigencia. ¿Quiénes aprueban el plan anual de adquisiciones? El plan anual de adquisiciones lo aprueba en principio en el comité el director general y los directores de gestión. Ellos aprueban el plan anual de adquisiciones y, según el procedimiento interno, las modificaciones del plan anual de adquisiciones las aprueba, si son de líneas de funcionamiento, única y exclusivamente el subdirector de compras y contratos, pero cuando se trata de líneas en las que hay recursos de funcionamiento y recursos de inversión, la aprobación la realiza tanto el subdirector de compras y contratos como el subdirector de planeación, porque le hace estricto control a los proyectos de inversión que tenga la entidad. Esto para el plan anual de adquisiciones. Entonces, lo primero que hay que decir es que en el plan anual de adquisiciones se incluyen todas las necesidades de contratación que tenga la entidad para la vigencia y cada una de estas necesidades se va a llamar una línea dentro del plan anual de adquisiciones y va a tener un número. Entonces, van a estar identificados, por ejemplo, el proceso de arrendamiento,
de la sede de la seccional Impuestos Bogotá, entonces el número de la línea en el plan anual de adquisiciones se le va a asignar y ahí se va a incluir el objeto del contrato, la fecha en que se estima se va a iniciar el proceso de contratación, la fecha en la que se va a iniciar la ejecución del proceso de contratación, el plazo de ejecución y el valor estimado del contrato, el área que requiere ese contrato, que en este caso, por ejemplo, sería o una dirección de gestión o una subdirección o una jefatura o una oficina o una dirección seccional. Esas son las áreas de origen que normalmente tienen necesidades de contratación para ser incluidas en el plan anual de contratación. El hecho de que se incluya una línea dentro del plan anual de contratación no obliga a la entidad para que se adelante el proceso de selección y se adjudique el contrato. Y ese plan anual de adquisición puede ser modificado durante el año las veces que sea necesario y no existe un límite al número de modificaciones que puede tener el plan anual de adquisición. Lo que no puede ocurrir es que se adjudiquen contratos sin haber previamente modificado el plan anual de adquisición si para la adjudicación, el adelantamiento del proceso de selección y la adjudicación existe variación, por ejemplo, en el plazo de ejecución, en el objeto o en la fecha en que se estima se va a iniciar el proceso de selección. Pero hay algo que sí se debe advertir, y es que en la matriz de riesgos del subproceso de adquisición de bienes y servicios hay un riesgo que consiste en que la entidad no pueda satisfacer de manera oportuna las necesidades de contratación que incluyó en el plan anual de adquisiciones. Entonces, ahí, digamos, se tiene que hacer una observación, y es que normalmente las áreas saben cuál es la fecha en la que sí o sí debe suscribirse el acta de inicio de un proceso de selección. Entonces, vamos a poner un ejemplo, el contrato de seguros o el contrato de vigilancia o el contrato de aseo y cafetería o el contrato de almacenadoras o un contrato de arrendamiento, para poner un ejemplo. Sí, siempre en este tipo de contratos son de aquellos que digamos que la entidad tiene la obligación de garantizar y se generan unas consecuencias que se deben evitar si la entidad se queda sin estos contratos. Digamos, la inexistencia de estos contratos en unos casos es más gravosa que en otros. Vamos a poner un ejemplo. Si la entidad se queda sin contrato de seguros que ampare el 100% de los bienes de la entidad, va a generar unas consecuencias y una responsabilidad que va a ser objeto de sanción por parte de la Contraloría General de la República, porque se van a poner en riesgo los bienes de la entidad. Entonces, existe una norma que establece que de manera permanente las entidades tienen la obligación de tener asegurado la totalidad de los bienes que hacen parte de su inventario, y no es posible que exista ni siquiera un día sin que se encuentre vigente ese contrato de seguro, porque existe el riesgo que justo en ese periodo en el que no exista contrato, justo ocurra el siniestro y no exista cómo lograr la indemnización del daño que se le va a causar a la entidad en el caso de que ocurra ese siniestro. Si eso llegara a ocurrir y ocurriera el siniestro y no existiera un contrato de seguro al que se pudiera reclamar para reclamar la indemnización del perjuicio causado por la ocurrencia del siniestro, en ese caso va a haber una responsabilidad fiscal para el servidor público que estaba a cargo de esos bienes y que no tramitó oportunamente la realización del proceso de contratación necesario para la contratación o la generación del contrato de seguro de manera oportuna. Entonces, siempre va a haber una fecha cierta en la que tiene que suscribirse el acta de inicio de esos contratos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el contrato de almacenadoras. Si vence el plazo de ejecución del contrato de almacenadoras y no se ha adjudicado el nuevo contrato, pues va a haber un periodo de tiempo en el que el anterior contratista va a continuar con la custodia de las mercancías que fueron entregadas por la DIAN, y eso va a generar unos costos para la entidad
que necesariamente pueden ser reclamados judicialmente por el contratista, porque se va a tratar de unos mayores costos que va a tener que asumir el contratista anterior, digamos, almacenando o teniendo, sí, bajo su custodia de almacenamiento esas mercancías mientras la entidad las retira y las entrega al nuevo contratista al que le adjudique el contrato. Y el tiempo que se demore la entidad en retirar las mercancías del anterior contratista y entregárselas al nuevo contratista, pues va a generar unos costos que no tienen por qué ser asumidos por el anterior contratista y que necesariamente van a ser reclamados judicialmente, y esa reclamación judicial pues también va a tener una indemnización de perjuicios, etcétera, y esto puede generar responsabilidades disciplinarias, penales y fiscales para las personas que no tramiten de manera oportuna la adjudicación, celebración, cumplimiento de requisitos de ejecución del nuevo contrato. Por eso es tan importante tener claridad en cuanto a las fechas en las que se tienen que tener suscritos los nuevos contratos para no incurrir en la generación de lo que se llama para algunos hechos cumplidos y que pueden generar una responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal, porque se trata de servicios que a veces se generan y que no se pueden evitar, no se puede evitar que se generen, sin que exista un contrato y un presupuesto, una disponibilidad presupuestal, un registro presupuestal que permita a futuro a la entidad hacer un pago con cargo a un determinado contrato de la entidad. Entonces, esta primera planeación o esta primera previsión debe ser tenida en cuenta en el momento en que se elabora el plan anual de adquisiciones. Se debe tener certeza de la fecha en la que vencen los actuales contratos y que deben ser renovados, y se debe tener en cuenta que para la renovación del contrato se tiene que agotar una etapa de planeación del nuevo contrato, una etapa de selección del contratista, una etapa de perfeccionamiento del contrato, o sea, de celebración del contrato, y una etapa de cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato para ahí sí suscribir el acta de inicio del contrato. Entonces, estos tiempos previos se tienen que prever desde la elaboración del plan anual de adquisiciones para establecer la fecha máxima en la que el área de origen debe radicar en las unidades de contratación. El formato, acá le llamamos nosotros el formato 2617, que es el formato de solicitud de adquisición, donde se dice cuál es la necesidad y se entrega la información para que se inicie la etapa de planeación y el proceso de selección en las unidades de contratación. En la DIAN, ¿cómo funciona? En la DIAN funciona de esta manera. En principio, la competencia para la ordenación del gasto y para la celebración de contratos la tiene el director general. Por regla general, esta es una función del director general y está en el decreto 1742 de 2020, y digamos, hacer una competencia del director general, él la puede ejercer, él puede suscribir directamente absolutamente todos los contratos de la entidad a nivel nacional, pero por celeridad y por eficiencia administrativa, es necesario delegar esta competencia para que sea más expedita el adelantamiento de los procesos de selección, la celebración de contratos y verificación de cumplimiento de requisitos de ejecución. Esa es la razón por la que el director general no ejerce de manera directa esa competencia, porque él no, digamos, el tiempo no le daría, y él termina delegando esta competencia. Entonces, ¿cómo se debe hacer la delegación? Acá se aprovecha y pues se reitera. Como dice la ley 489 del 98, la delegación necesariamente tiene que ser mediante acto administrativo, motivado. El delegante, el director general; el delegatario, necesariamente un servidor público del nivel directivo, máximo del nivel asesor. Y la función delegada es la competencia para adelantar los procesos de selección, celebrar los contratos, verificar el cumplimiento de requisitos de ejecución, asignar la supervisión y en la etapa de ejecución de los contratos, modificar, aplicar las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, caducidad del contrato cuando aplique, que más adelante vamos a ver cuándo aplican y cuándo no aplica, pero también puede adelantar los procesos administrativos sancionatorios para declarar el incumplimiento del contrato, hacer efectiva la cláusula penal pactada, para imponer multas, para declarar la caducidad del contrato, para suscribir la terminación anticipada del contrato la terminación unilateral del contrato cuando aplique, y en la etapa postcontractual para liquidar el contrato, bien sea de forma bilateral o unilateral,
y para adelantar los procesos administrativos sancionatorios y para declarar mediante acto administrativo la ocurrencia de siniestros que estén amparados con pólizas de cumplimiento o póliza de responsabilidad civil extracontractual derivados de la ejecución del contrato. Normalmente esta es la competencia que el director general ha delegado y la delegación la ha realizado en el nivel central al director de gestión corporativa hasta una cuantía, al subdirector de compras y contratos hasta otra cuantía, y en el nivel local esta competencia ha sido delegada a los directores seccionales. La competencia se ha delegado en principio por cuantías, pero también por objeto de contrato. Entonces, siempre hay que mirar el acto administrativo que efectuó la delegación para establecer la competencia y las excepciones, porque cuando un servidor público suscribe un contrato sin tener la competencia para suscribir el contrato, genera varios efectos. Primero, pues el contrato se encontraría viciado de nulidad y nosotros sabemos que la falta de competencia para la suscripción de un contrato no es una nulidad relativa, sino es una nulidad absoluta que es insubsanable y que en caso de que llegara a ocurrir, pues lo único que se puede realizar cuando existe nulidad absoluta por falta de competencia en la suscripción del contrato es que el ordenador del gasto, en este caso el director general, ordene la terminación inmediata del contrato y su liquidación en el estado que se encuentre por haberse incurrido en una causal de nulidad absoluta en el momento de su celebración. Esa es la consecuencia y así es como se tiene que corregir en caso de que exista una celebración del contrato por parte de un servidor público que no tenga la competencia. Acordémonos siempre, y también nos sirve para el concurso en términos de competencia, que la competencia siempre va a ser funcional, territorial y temporal. Funcional en cuanto a que tenga atribuida la función que se va a ejercer. Temporal porque muchas veces la norma establece el término dentro del cual se puede ejercer la competencia y una vez vencido ese término se pierde competencia y el ejercicio de esa competencia por fuera del término pues va a generar ese vicio de nulidad, bien sea del acto administrativo o del contrato, por falta de competencia y en los dos casos la nulidad sería absoluta. Y también tenemos una competencia territorial y es que pues cada quien en su jurisdicción va a tener la competencia delegada. Entonces, en materia de contratación, por ejemplo, está delegado al director seccional de aduanas de Barranquilla, director seccional de aduanas de Cartagena, director seccional aduanas de Montería, etcétera. Y cada uno de esos directores pues solamente va a tener competencia en su jurisdicción y no va a poder extender su competencia a la jurisdicción de otro director seccional o a la competencia que le ha sido delegada, por ejemplo, al subdirector de compras y contratos o la que le fue delegada al director de gestión corporativa. Eso en materia de competencia. Aunque en principio pues parece como muy obvio, en la práctica en donde puede existir la dificultad. Por ejemplo, cuando existen vacancias temporales en las direcciones seccionales o en el nivel central y se asignan funciones a otro servidor público, es posible que de palabra se le haya dicho al otro servidor público que por 1 o 2 días iba a ejercer como director seccional, para poner un ejemplo, pero existe una mora en el acto administrativo de designación de esa dirección seccional. Entonces, la recomendación siempre va a ser que hasta que no le llegue la notificación del acto administrativo que le asigna las funciones para ejercer esa dirección seccional o esa subdirección o esa dirección de gestión, no suscriba ningún acto administrativo y no suscriba ningún contrato, porque siempre va a existir el riesgo de que se puedan suscribir y nunca les llegue durante el transcurso del día la notificación de la asignación de esas funciones de esa jefatura y se genere como consecuencia que lo que se haya suscrito pues esté viciado en nulidad. Habrán, digamos, por ejemplo, documentos que se pueden firmar y pues sencillamente eh, si no se notifican, si no se publican, pues no pasa nada. Pero hay otros documentos, por ejemplo, en el caso de la contratación estatal, que como toda la contratación es electrónica y se suscribe a través del SECOP o de la tienda virtual del Estado colombiano, pues ya el contrato que queda suscrito electrónicamente en el SECOP o en la tienda virtual del Estado colombiano, pues no se puede echar para atrás. Entonces, ahí, pues la recomendación siempre va a ser que a quien se le haya asignado esa función no firme ningún documento ni escrito ni electrónico, sino hasta el momento y a partir del momento en el que en su correo institucional haya recibido
la asignación de esa jefatura y haya tomado posesión de la jefatura que le haya sido asignada para evitar cualquier vicio de nulidad tanto del acto administrativo o del contrato por falta de competencia. Si hay actos administrativos, pues digamos, los vicios de los actos administrativos, pues dependiendo del acto de que se trate, pero si se trata del vicio de nulidad que se puede generar por falta de competencia para la suscripción de un contrato, pues es bastante delicado porque se incurriría en el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales. En segundo lugar, se generaría un vicio de nulidad absoluta del contrato y eso puede tener unas consecuencias económicas y puede generar controversias judiciales para la entidad y procesos disciplinarios y procesos penales para el servidor público que incurra en la suscripción de un contrato sin competencia. Entonces, esa parte siempre tiene que ser verificada tanto por el que lo va a suscribir como por las personas que revisan la suscripción de este tipo de documentos. Bueno, eso por un lado. En cuanto a la generación de actos administrativos, pues acá digamos, se recuerda cómo funciona, que una cosa son los requisitos de existencia del acto administrativo, otros los requisitos de validez del acto administrativo, otros son los requisitos de oponibilidad del acto administrativo y otros son los requisitos para que el acto administrativo adquiera firmeza y ejecutoria. Y digamos acá, pues vale la pena recordarlos porque sirve no solamente en materia de contratación estatal, sino en términos generales en materia de derecho administrativo. Entonces, para que exista el acto administrativo, pues basta con que esté fechado y numerado. Se expide el acto administrativo, ahí el acto administrativo existe. Pero el acto administrativo todavía no es oponible porque pues puede que exista, pero si yo lo guardo en un cajón, pues no produce efectos, porque necesariamente para que sea oponible, tiene que cumplir el principio de publicidad. Entonces, tratándose de un acto administrativo general, el principio de publicidad se cumple con su publicación en el diario oficial y en la página web de la entidad, y tratándose de un acto administrativo de carácter particular, la publicidad se cumple cuando se notifica a su destinatario y a partir del momento en que se notifica el acto administrativo al destinatario, ese acto administrativo le es oponible al destinatario y produce efectos jurídicos frente al destinatario porque antes de ese momento, pues el acto administrativo no le es oponible al destinatario y no produce consecuencias ni efectos jurídicos frente al destinatario. Y esto aplica porque a partir de ese momento es que se empieza a contabilizar los términos que tiene el administrado para ejercer su derecho de contradicción y defensa, bien sea en sede administrativa, cuando puede presentar recursos contra la decisión que le ha sido notificada, y también en sede judicial, cuando lo que se le notifica es el acto administrativo que resuelve el recurso que presentó en sede administrativa o cuando se trata de un acto administrativo contra el que no procede ningún recurso. En ese momento, pues se entiende que el acto administrativo queda en firme y ejecutoriado y a partir de ese momento corren los términos para que el administrado pueda demandar la nulidad o la nulidad y el restablecimiento del derecho contra ese acto administrativo que le fue notificado y que quedó en firme y ejecutoriado. Entonces, ahí hacemos otra diferencia y es que una cosa son los requisitos de existencia, que basta con que se firma, que tenga fecha y firme, que sea expedido. Otros son los requisitos de validez, que son los requisitos de validez, que son el cumplimiento de aquellos requisitos sin los cuales, si no se cumplen, se generaría un vicio de nulidad del acto administrativo y podría ser demandado y podría ser anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sí, está Jorge Alberto preguntando. Sí, Jorge, Rosy, por muchas favor. gracias. Sí. Mira, es que quería consultarte sobre los términos que nos estabas hablando en el punto anterior. ¿M? Los términos de los recursos y demás, ¿cómo se manejan? Bueno, digamos, dependiendo del proceso del que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de los requisitos de existencia del acto, de los requisitos de validez, que no tenga ningún vicio de nulidad, de los requisitos de oponibilidad, que necesariamente tiene que existir la notificación, pero ahí ya vamos a llegar ahorita al punto de los términos, porque depende del proceso administrativo del que estemos hablando. Digamos, se tiene que garantizar, para que sea oponible, necesariamente se tiene que garantizar la notificación del acto administrativo, pero la notificación no es de cualquier forma, sino como lo establezca la normatividad que aplique para el procedimiento administrativo que se esté adelantando, ¿sí?
Entonces, hay unas normas generales en el CEPACA, hay unas normas especiales, por ejemplo, en el Estatuto Tributario, en el Estatuto Aduanero, hay unas normas especiales, por ejemplo, en el caso que estamos exponiendo acá en contratación estatal, hay unas normas especiales en disciplinario, digamos, cada uno de los regímenes especiales del derecho administrativo, eh, digamos, tiene unos términos distintos y unas normas de notificación distintas. Entonces, siempre tenemos que aplicar la norma especial y si no hay norma especial, pues entonces sí nos remitimos a la norma general de notificación que trae el CEPAC. Normalmente, por ejemplo, pues la notificación más expedita es la notificación electrónica, pero si vamos a aplicar la regla general del CEPACA, el CEPACA exige que para que podamos hacer la notificación electrónica, previamente el administrado haya autorizado la notificación electrónica a ese correo y que si lo hacemos sin la autorización, pues entonces va a haber un vicio de nulidad de la notificación y la consecuencia va a ser que esa notificación no va a producir efectos jurídicos frente al administrado porque no se hizo conforme a la normativa vigente que exigía que el administrado previamente hubiera autorizado la notificación. Por ejemplo, tratándose en materia tributaria, el Estatuto Tributario, por ejemplo, sí prevé que si el administrado ha incluido en el registro único tributario una dirección electrónica, se entiende que autoriza la notificación electrónica a ese correo. El CEPACA no tiene esa presunción. El CEPACA sí, cuando aplicamos la norma general, exige que el administrado haya autorizado la notificación electrónica, de lo contrario no se puede hacer esa notificación electrónica y nos toca hacer esa notificación física que es más extensa, que puede durar semanas, meses, dependiendo de si no se logra y se devuelve, se pierde el correo, tienen que volverse a intentar. Ha habido notificaciones extraordinariamente extensas que pueden generar como consecuencia un vencimiento de términos para la entidad. Por eso es un riesgo siempre en tema de notificaciones, siempre el riesgo va a ser que si la notificación no se hace de manera oportuna al administrado, se pueda generar un riesgo de vencimientos, bien sea por prescripción, caducidad, intereses moratorios, silencios administrativos positivos. Y por eso es tan importante que en el momento en que se redactan los actos administrativos, quien redacte el acto administrativo verifique y tenga certeza de cuál es la dirección correcta de notificaciones para no para no generar una notificación a una dirección que no sea la correcta y se genere un vicio en la notificación y como consecuencia ese acto administrativo no vaya a producir efectos frente al administrado y no empiece a correr términos frente al administrado o a favor de la administración. Cuando, por ejemplo, la administración tiene un término máximo para notificar un acto y no lo hace, o existe un vicio de nulidad en la notificación, pues sencillamente el acto no va a producir efectos frente a la administración ni frente al administrado. Frente al administrado, para la administración pues sí produce efectos, pero frente al administrado no. Y salvo que se produzca la notificación por conducta concluyente. Entonces, siempre que hay un vicio en la notificación porque se utilizó un medio que no era, por ejemplo, para el mandamiento de pago, la norma establece que es un medio, es una forma distinta. Para el caso, por ejemplo, los procesos administrativos sancionatorios en materia de contratación, la norma establece que la notificación necesariamente se debe hacer en audiencia. Entonces, hacerla de otra forma y no observa la norma especial que regula el procedimiento administrativo que se está adelantando y genera un vicio de nulidad en la notificación y en consecuencia, pues afecta la oponibilidad del acto frente al administrado y que produzca efectos jurídicos frente al administrado. Luego de que ya se logró una notificación perfecta, entonces ahí son varios momentos, o sea, el acto administrativo existe. Para que no tenga vicios de nulidad, el acto tiene que ser perfecto, perfectamente motivado, no incurrir en falsa motivación, que no haya vicios de competencia, ni temporal, ni territorial, ni geográfica, que esté absolutamente motivado, que las normas que se estén utilizando sean las correctas, es decir, que si hay norma especial o norma general, se hayan empleado las normas correctas, que la interpretación que sea correcta, que las pruebas en que se esté soportando sean las correctas y que el acto sea perfecto y que no tenga ningún vicio de nulidad. Luego pasamos a que sea oponible. Y para que sea oponible, pues necesariamente tiene que ver la notificación, pero no como nosotros queramos, sino como diga la norma, con el procedimiento que diga la norma y a la dirección correcta. Entonces, si hay de eso hay unas reglas, por ejemplo, que si hay una dirección del apoderado, se tiene que preferir la del apoderado, pero que sea electrónica y fue autorizada, o si fue una dirección física. Es decir, la dirección
es la dirección correcta. No se puede enviar a todas las direcciones que encontremos porque entonces se generarían varias notificaciones y frente al administrado entonces la única válida es a la que se haga a la dirección correcta. Las demás simplemente van a generar un enredo en el procedimiento. Y pues frente al administrador perfectamente puede empezar a contar términos desde la última notificación, así hubiera sido una dirección incorrecta. Entonces mejor no generar esos enredos. Y ya después de que ya quedó perfectamente notificado porque utilizamos el procedimiento correcto, la norma correcta, la forma correcta y lo hicimos en tiempo, sí va a existir la posibilidad de la interposición de recursos frente a la administración, ese agotamiento, pero todo va a depender del procedimiento de que se trate. O sea, la regla general, pues que son 10 días, pero si estamos en un procedimiento especial, pues tenemos que aplicar las normas del procedimiento especial que nos traen plazos distintos para la interposición de los recursos. Por ejemplo, en materia de contratación estatal, cuando nosotros adelantamos los procedimientos administrativos sancionatorios para la imposición de multas o para declarar el incumplimiento de hacer efectiva la cláusula penal, nosotros tenemos que aplicar una norma especial que está regulada en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, y ahí establece que todo esas sanciones siempre se tienen que imponer en audiencia. Entonces, tanto los descargos, como las pruebas, como los alegatos, como la sanción se tiene que notificar en audiencia y los recursos se tienen que interponer y sustentar en audiencia y la solución, la respuesta, el acto que resuelve los recursos también se tiene que notificar en audiencia. No hay unos términos para la interposición de recursos, sino que en la misma audiencia se establecen unos plazos razonables porque ese tipo de procedimientos, pues lo único que establece es que se tiene que garantizar el debido proceso, el derecho de contradicción y de defensa y pues que sea expedito en la medida dependiendo de lo urgente que sea resolver el procedimiento. Ya vamos a explicar en qué casos es más urgente que otros. Ahí no existen unos plazos para la interposición de recursos. Pero si no estamos en un procedimiento especial, hay otros procedimientos que sí tienen definidos plazos distintos de 3 días, 5 días, 10 días. Todo va a depender del procedimiento especial que estemos aplicando. Y si no estamos aplicando ningún procedimiento especial, sino el CEPACA, pues entonces serán 10 días. Y una vez se interponen los recursos, pues también tenemos un término para resolver los recursos. Y eso también pues va a depender si vamos a aplicar el CEPACA como regla general o estamos en un régimen especial. Si aplicamos el CEPACA, entonces el término que tenemos para resolver los recursos en el CEPACA sería de 15 días hábiles. Y hay unas consecuencias, digamos, se genera un silencio administrativo negativo, creo que al cabo de los 2 meses, pero por ejemplo, si se trata en materia de contratación estatal, al cabo de los 3 meses se genera un silencio administrativo positivo. Pero en materia sancionatoria, por ejemplo, el término para resolver los recursos es de 1 año. O sea, todo depende si estamos aplicando la norma general o vamos a aplicar una norma especial de las que se pueden aplicar y que de manera preferente al CEPAC. Bueno, esto como ahí pues ya adquiere firmeza y ejecutoria. Entonces recordamos cuando adquieren firmeza y ejecutoria los actos administrativos. Entonces, primero, cuando contra el acto administrativo no procede recurso. Segundo, cuando contra el acto administrativo sí procede recurso y el administrado pues decide no presentar recursos. O cuando contra el acto administrativo sí procede recurso, sí presenta el recurso, pero luego desiste, y entonces en ese caso el acto queda en firme y ejecutoriado cuando la administración notifica al administrado el acto administrativo donde acepta el desistimiento del recurso. O cuando el administrado sí interpone recurso y la administración notifica al administrado el acto administrativo que resuelve el recurso, pues al día siguiente el acto queda en firme y ejecutoriado. Esto básicamente para hacer es como esa diferencia de esos momentos. En materia de contratación, pues, ¿qué se puede para que exista esa claridad? Digamos, en cuanto a los medios de control que puede ejercer el administrado frente a la administración, debemos hacer una claridad, y es que hasta antes de la suscripción del contrato, los medios de control que puede ejercer el administrado frente a la administración serían los de nulidad y los de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero a partir de la suscripción, de la celebración del contrato, los medios de control, el único medio de control que puede ejercer el administrado frente a la administración
es el medio de control de controversias contractuales, independientemente de que vaya a demandar la nulidad del contrato o la indemnización de perjuicios o que pretenda la nulidad de algún acto administrativo que haya proferido la entidad durante la ejecución del contrato o durante la etapa postcontractual. Entonces, los actos administrativos de la etapa precontractual, el medio de control que procede va a ser el de simple nulidad o el de nulidad y restablecimiento del derecho. Y el medio de control de los actos administrativos que genere la administración a partir de la celebración del contrato va a ser el medio de control de controversias contractuales. Bueno, a eso para hacer esa claridad, hasta ahí. Entonces, ¿nosotros qué utilizamos? Nosotros en la contratación estatal, para familiarizar con algunos términos, entonces tenemos el SECOP y tenemos la tienda virtual del Estado colombiano. Entonces, el SECOP inicialmente tiene su historia en el COMPES 3620 del 2009, que generaba como un incentivo para el uso del comercio electrónico, la transparencia y la rendición de cuentas. Luego, esta plataforma, el SECOP 1, inició siendo una plataforma que solamente garantizaba la publicidad de los procesos de contratación de las entidades públicas para que cualquier auditoría o cualquier ciudadano o cualquier interesado pudiera sencillamente consultar en línea los procesos de contratación y existía la obligación de publicar todos los documentos que se generaran durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Entonces, el SECOP 1 cumplía una finalidad exclusiva de publicidad. Solamente servía para cumplir el principio de transparencia y generar publicidad en los procesos de contratación. Aquí, digamos, hacemos una aclaración y es que la regla general es que todos los documentos que se generan en los procesos de contratación son públicos y de oficio, pues la entidad tiene que publicarlos todos para conocimiento de quien pueda estar interesado sin que nadie tenga que solicitarle copia a la entidad. Y de manera excepcional no está obligada a publicar y no debería y no puede publicar los documentos que tengan reserva legal. Acordémonos que si por el contrario un servidor público no tiene cuidado y termina publicando un documento que tenga reserva legal, pues va a incurrir en un delito y va a incurrir en una falta disciplinaria. Tengo entendido también gravísima. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los documentos que se publican, tener certeza de que los documentos que se publiquen en SECOP sean aquellos que no tienen reserva legal. Y en el momento que haya un documento con reserva legal, pues necesariamente no se puede publicar. Lo que hace la entidad es publicarlo en documentos internos y dejar la anotación de que tienen reserva legal. En el momento en que se dé acceso, por ejemplo, para una auditoría o para un tercero como una autoridad judicial, pues se deja la salvedad que los documentos tienen reserva legal y que solamente pueden ser utilizados para el cumplimiento de las funciones de ese servidor público o de esa autoridad judicial que en algún momento pueda requerir esa información, pero no pueden ser publicados. Entonces ahí también los funcionarios pues tienen que tener la claridad. En el momento en que nos piden copias, la idea es que a partir de la existencia del SECOP, pues no sea necesario que ningún ciudadano, ni las veedurías ciudadanas, ni los jueces, ni los órganos de control tengan que estarle pidiendo copias a la entidad de los documentos que deben hacer parte de los procesos de contratación, porque la regla general es la publicidad, la transparencia y la obligación que tiene la entidad de publicar estos documentos no solamente en el SECOP o en la tienda virtual del Estado colombiano, sino también en la página web de la entidad. Y como decía, pues de manera excepcional, los que tienen reserva legal no se pueden publicar y su publicación genera responsabilidades disciplinarias y penales. Pero en el pasado, por ejemplo, y esto aplica para procedimientos que no sean, digamos, no en materia de contratación, sino otro tipo de procedimientos, en el momento en que se soliciten copias de documentos que tengan reserva legal, pues el deber ser es que la administración dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la petición, de manera expresa, niegue la entrega de las copias y justifique la norma que prohíbe y que establece la reserva legal. Siempre que se rechace una solicitud de copias, se tiene que justificar la norma o el fundamento legal de la negación de las copias. El administrado perfectamente puede insistir
Y si la administración se sostiene en que existe reserva legal, pues ya el administrado puede acudir ante el tribunal administrativo, ante el juez administrativo, para que ellos se pronuncien frente a, digamos, a ratificar la negación, o sea, a ratificar, que resuelvan si efectivamente tiene o no reserva legal el documento. Si el tribunal administrativo encuentra que el documento no tiene reserva, pues va a emitir una orden a la entidad estatal para que entregue esos documentos, entregue copia de los documentos que inicialmente la entidad estatal negó argumentando que tenían reserva legal. O también el tribunal administrativo puede ratificar la decisión de la entidad y confirmar que efectivamente los documentos tienen reserva legal y ya, y ordena la terminación del archivo de esa solicitud. Bueno, entonces, eso en cuanto al SECOP 1, pero en cuanto al SECOP 2 ya fue una evolución y en esta plataforma ya no solamente tiene una finalidad de publicidad, no solamente busca la publicidad de los documentos de los procesos de contratación, sino que es una plataforma transaccional, es decir, que en esa plataforma se celebra el contrato, se celebran las modificaciones, se hace la liquidación del contrato, se presentan las ofertas y, digamos, todas las comunicaciones que tiene la entidad estatal con los proveedores, se hacen a través de la plataforma y no existen comunicaciones que estén por fuera de la plataforma. Todo tiene que ser transparente y en la plataforma, visible a los proponentes, a los demás competidores dentro de un proceso de selección, visible a los órganos de control, a los ciudadanos, a las veedurías. Entonces es mucho más transparente y la diferencia entre el SECOP 2 y el SECOP 1 es que el SECOP 1 era una plataforma que solamente garantizaba la publicidad de los procesos de contratación, mientras que el SECOP 2 es una plataforma transaccional que permite la contratación electrónica y que se suscriban los documentos electrónicos y ahí también se cargan los demás documentos que no sean electrónicos. Que no sean electrónicos. Bueno, también tenemos la tienda virtual del Estado colombiano, que también es una plataforma transaccional. Normalmente a través de esta tienda virtual del Estado colombiano, las entidades tienen la oportunidad de colocar órdenes de compra en acuerdo marco de precio que previamente ha adjudicado Colombia Compra Eficiente. Entonces voy a hacer un paréntesis un momentico. Entonces, estábamos hablando de la tienda virtual del Estado colombiano. En la tienda virtual del Estado colombiano, en este momento, las entidades pueden hacer varias cosas. Primero, es una plataforma también transaccional de comercio electrónico. Ahí prendo la... Listo. Es una plataforma también transaccional de comercio electrónico y a través de esta plataforma se pueden adquirir bienes y servicios a través de acuerdos marco de precios. También se puede adquirir bienes y servicios al amparo de contratos de agregación de demanda y la modalidad de mínima cuantía en grandes superficies. Entonces, esta tienda virtual pues, trae unas facilidades enormes a las entidades del Estado porque evita el tiempo que las entidades tenían que gastar en la planeación y haciendo procesos de selección de contratistas. Entonces, siempre que las entidades encuentren en la tienda virtual del Estado colombiano algunos objetos que ya están contratados y licitados por Colombia Compra Eficiente y que exista un acuerdo marco de precios o que exista un contrato de agregación de demanda, pues las entidades del Estado ya no tienen que hacer estudios previos, análisis del sector, y toda esa etapa de planeación para establecer especificaciones técnicas mínimas, ni condiciones de ejecución, ni nada de eso, porque todo eso ya quedó establecido en la licitación que adelanta Colombia Compra Eficiente para la adjudicación de estos contratos durante unos periodos. Esto le ahorra mucho tiempo a las entidades del Estado, no necesariamente le genera mejores precios, pero le ahorra tiempo a las entidades del Estado. La idea es que no solamente le ahorre precio, sino que a futuro también le genere economía, mayores reducción en costos a las entidades del Estado. Sin embargo, cada vez que existe un acuerdo marco de precios, la entidad no tiene la opción de escoger si se acoge o no al acuerdo marco de precios o adelanta el proceso de contratación por su cuenta, sino que necesariamente, si existe un acuerdo marco de precios, la contratación, la adquisición de ese bien o de ese servicio tiene que obligatoriamente hacerlo a través del acuerdo marco de precios. Y si no lo hace a través del acuerdo marco de precios,
pues eso va a generar unas responsabilidades penales y disciplinarias para los servidores públicos que inobserven, porque estarían inobservando la modalidad de selección para la adjudicación y celebración del contrato que establece la norma vigente. Entonces, lo primero que tiene que hacer la entidad estatal, cuando va a adelantar un proceso de contratación, desde el mismo momento en que está estructurando el proceso de contratación en el plan anual de adquisiciones, es revisar si existe o no existe un acuerdo marco de precios. Y entonces, si existe un acuerdo marco de precios, ese bien y servicio lo tiene que necesariamente adquirir a través de una orden de compra que coloca en ese acuerdo marco de precios, y no lo puede hacer por una modalidad de selección distinta. Intentar justificar, alejarse o no aplicar el acuerdo marco de precios no es fácil, es muy complejo y, digamos, la recomendación siempre es acogerse al acuerdo marco de precios. Digamos, con los contratos de agregación de demanda, operan, por ejemplo, en esta forma es cuando no hay una baja competencia en el mercado, por ejemplo, las licencias que se adquieren a Microsoft, no hay competencia y todas las entidades del Estado necesariamente tienen que adquirir las licencias a este fabricante. Entonces ahí lo que ocurre es que Colombia Compra Eficiente hace una negociación con Microsoft para que a través de una contratación directa, pues las entidades no tengan que Microsoft negociar con una a una todas las entidades del Estado a nivel nacional, sino que hace una sola negociación y suscribe un contrato de agregación de demanda y todas las entidades del Estado sencillamente colocamos órdenes de compra a ese contrato de agregación de demanda que ya suscribió Colombia Compra Eficiente para adquirir ese bien que ya previamente Colombia Compra Eficiente negoció. Cuando decimos que ya previamente se encuentra negociado, quiere decir que tanto en el acuerdo marco de precios como en los contratos de agregación de demanda, Colombia Compra Eficiente ya adelantó unos estudios previos, ya estableció unas especificaciones técnicas, ya hizo unos estudios de mercado, ya estableció unas condiciones de ejecución del contrato, ya estructuró el clausulado y las condiciones de ejecución del contrato y hay unas especificaciones y como una lista de bienes o servicios dentro de la cual las entidades del Estado pueden entrar a adquirir este bien sí, este bien no, y de este bien qué cantidad necesito, como cuando se compra en línea, como cuando se hace cualquier compra en línea. Entonces, ahí, mediante esas órdenes de compra que las entidades del Estado pueden colocar tanto en acuerdo marco de precios como en contratos de agregación de demanda, la entidad lo único que puede seleccionar son los ítems que sí está interesado en adquirir y de cada uno de esos ítems la cantidad, porque el resto ya se encuentra negociado en el acuerdo marco de precios o en el contrato de agregación de demanda. ¿Y cuál es la diferencia entre el acuerdo marco de precios y el contrato de agregación de demanda? Entonces, el acuerdo marco de precios es una de las formas en las que las entidades del Estado pueden adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Entonces, esto hace que, digamos, bueno, antes de esto, entonces vamos a hacer una aclaración. La regla general es que la selección de los contratistas por parte de las entidades estatales, la regla general es que la selección siempre tiene que realizarse mediante licitación pública. Es la regla general. Y la excepción son unas causales que trae el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que introdujo en la Ley 1150 de 2007, que son las siguientes. Entonces, las excepciones a la licitación son, primero, la menor cuantía. Los procesos que se pueden adelantar por selección abreviada. Entonces, digamos son los siguientes. Están los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Entonces, ¿qué son los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización? Su nombre lo indica. Son bienes o son servicios. No son obras y no son de carácter intelectual. Entonces, una de sus características de los bienes y servicios de características técnicas, uniformes y de común utilización es que no son obras y no son servicios de carácter intelectual. Son de características técnicas uniformes
y de común utilización por todas las entidades del Estado. Entonces, por ejemplo, la adquisición de resmas de papel, la adquisición de tóner, la adquisición de servicio de cafetería, por ejemplo, con todos los insumos que tiene, la adquisición de computadores. Hay muchos bienes y servicios que las adquieren todas las entidades del Estado porque son necesarias para el funcionamiento de las entidades del Estado. Entonces, ese tipo de bienes y servicios, que no son obras públicas y tampoco son servicios de naturaleza intelectual, sino que son servicios que se pueden estandarizar con unas especificaciones técnicas comunes y que su única diferencia va a ser el precio, esos bienes y servicios de características técnicas uniformes no se tienen, es la adjudicación de los contratos para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, no se debe hacer mediante licitación, sino de manera excepcional. La ley 1150 establece que se tienen que hacer primero, mediante subasta inversa; segundo, mediante bolsa de productos; o tercero, mediante acuerdo marcos de precios. Pero entonces la norma se invierte, porque si existe acuerdo marco de precios, la entidad estatal no tiene la oportunidad de adjudicar esos contratos mediante subasta ni mediante bolsa de productos, sino que necesariamente tiene que hacerlo mediante el acuerdo marco de precios. Entonces ahí no es opcional. Pero solo si no existe acuerdo marco de precios, entonces, en segundo lugar, la entidad debería hacerlo mediante bolsa de productos. Y en tercer lugar, si no hay acuerdo marco de precios y no hay bolsa de productos, ahí sí la entidad lo puede hacer mediante una subasta inversa. Entonces, para hacer una subasta inversa, en los estudios previos, necesariamente las entidades tienen que justificar, primero, pues que no existe acuerdo marco de precios; segundo, que le es más conveniente a la entidad estatal adelantar directamente la subasta inversa que hacer la adquisición mediante bolsa de productos. Entonces aquí hacemos una diferenciación. Si existe acuerdo marco de precios, obligatoriamente se tiene que utilizar el acuerdo marco de precios. Si no existe, pasamos a revisar si hay bolsa de productos. Si existe la posibilidad de adquirir ese bien o ese servicio a través de bolsa de productos, la entidad no está obligada a hacerlo mediante bolsa de productos, pero sí tiene que justificar en el estudio previo por qué es más conveniente para la entidad, en una relación costo-beneficio, adelantar la subasta directamente y no hacer la adquisición a través de bolsa de productos. Por ejemplo, la entidad hace poco, la DIAN no ha utilizado casi bolsa de productos, la utilizó para la contratación del servicio de vigilancia que tenemos en este momento en la entidad a nivel nacional. Y lo que he entendido es que le ha ido bien a la entidad, inclusive en la supervisión. No se ha reportado que les haya ido, digamos, que hayan tenido algún inconveniente ni en la selección ni en la ejecución del contrato. Y parece que la selección pues fue muy buena, muy expedita, porque normalmente, por ejemplo, las licitaciones que se hacían para adjudicar el contrato de vigilancia eran licitaciones muy difíciles, eran muy pesadas, porque perfectamente en una licitación podían llegar más de 50 proponentes, y entre ellos empezaban a llenarse de observaciones las propuestas de unos con otros, y el término que tiene la entidad estatal para adelantar esa licitación pues es muy corto, y el pobre comité evaluador pues tenía que resolver observaciones cruzadas entre proponentes, tachándose de delincuentes, de falsedades, de certificaciones falsas, de incumplimientos. O sea, entre todos se acusaban de haber cometido delitos, y que el comité evaluador también había cometido errores. Es decir, era un proceso de selección muy pesado. Se hizo mediante bolsa de productos, y los resultados pues que se tuvieron fueron buenos, pero es la única vez que la entidad lo ha hecho por bolsa de productos. Normalmente la entidad siempre pues lo ha hecho por acuerdo marco de precios cuando hay, y si no, pues nos hemos ido por subasta inversa. Pero acordémonos que tanto la subasta inversa como la bolsa de productos como el acuerdo marco de precios procede de manera excepcional a la licitación única y exclusivamente cuando se trata de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, que no son obras públicas y que no
y que no son servicios de naturaleza intelectual, en los que este tipo de bienes y servicios, digamos, algo que debemos tener claro es que el criterio de selección solamente puede ser el precio, porque en todo lo demás, pues no hay comparación, o sea, no da lo mismo, son de características técnicas uniformes. Entonces, a la entidad lo único que va a encontrar diferente entre una oferta y otra va a ser el precio, y esa es la razón por la que el criterio de selección para la adquisición de estos bienes y servicios siempre va a ser el precio, no se va a calificar nada más, porque así lo establece la norma. Y como dijimos, pues en el orden que establecimos. Primero acuerdo marco de precios, si no hay acuerdo marco de precio, bolsa de producto, pero no es obligatorio por bolsa de producto. Y si no, pues por subasta, pero si lo hacemos por subasta, tenemos que justificar que la subasta era mejor que haber agotado el trámite por bolsa de productos. ¿Listo? También tenemos otra modalidad, otra excepción a la licitación, que se trata cuando el proceso, independientemente del objeto, no supere la menor cuantía de la entidad. Y la menor cantidad de la entidad, pues en el caso de la DIAN, son 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, todos los procesos de contratación que no superen 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes no se van a adelantar mediante licitación pública, sino se van a adelantar mediante un proceso de selección de menor cuantía. Entonces, en estos procesos de selección de menor cuantía se van a adquirir bienes, se van a adquirir servicios o se va a contratar obras públicas. Y la diferencia es que no se va a los bienes y los servicios que se vayan a adquirir a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, pues no van a ser bienes y servicios de características técnicas y de común utilización, porque si no, se utilizaría la primera modalidad de selección que vimos, sino que en esta es, digamos, en esta otra modalidad, en la de selección abreviada de menor cuantía, como no se trata de bienes o de servicios que no tienen ni características técnicas uniformes y tampoco son de común utilización, aquí sí podemos contratar obras. En esta modalidad de selección, además del precio, tenemos que calificar también la calidad del bien, del servicio o de la obra, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la primera modalidad de selección que vimos, que era para bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, era que en esa modalidad de selección lo único que se califica es el precio, mientras que en esta segunda modalidad de selección, en la que los bienes ya no son de características técnicas uniformes, los servicios ya no son de características técnicas uniformes, sí podemos incluir obra. En esta segunda modalidad ya no solamente calificamos el precio, sino que también calificamos la calidad. A esta modalidad sí nos permite calificar la calidad. Pero esta segunda modalidad, en la primera modalidad es sin límite de cuantía. Entonces, desde que sea un bien o un servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, independientemente de la cuantía que tenga, se va por esa modalidad. Y acordémonos que si son, por ejemplo, hay acuerdo marco, pues es mucho más fácil. Vamos a poner un ejemplo, el contrato para la adquisición de computadores. Si nosotros sabemos que la menor cuantía de la entidad son 1.000 salarios mínimos, entonces pensemos que 1.000 y pico millones de pesos en este momento, ¿sí? Y mientras que si existe un acuerdo marco, por ejemplo, para la compra de computadores, podemos perfectamente comprar 20.000, 30.000 millones en computadores y no tenemos ese límite en valor, porque en esa primera modalidad de selección el límite no lo va a dar el valor, sino que la modalidad la va a definir es el tipo del bien o servicio que estamos adquiriendo. Si es de características técnicas uniformes, de común utilización, no es un servicio intelectual, no es una obra, independientemente de la cuantía, la modalidad de selección será la selección abreviada. Y esa selección abreviada, acordemos, acuerdo marco de precio, bolsa de productos o subasta inversa. Mientras que en esta segunda modalidad de selección, la razón por la que se adelanta el proceso es por la cuantía. Entonces, solamente para los contratos que estén por debajo de la menor cuantía de la entidad. En el caso de la DIA, nuestra menor cuantía, 1.000 salarios mínimos, 1.000 salarios mínimos. Entonces, todos los procesos de selección que no sean los que vimos en la otra modalidad de selección y que estén por debajo de la menor cuantía, se van a adelantar por la selección abreviada menor cuantía y en esta modalidad se va a calificar tanto el precio
como la calidad, porque eso de pronto sí es una pregunta que puede salir. ¿Y qué otra modalidad tenemos? Entonces tenemos el concurso de méritos, que aplica única y exclusivamente para las consultorías o para contratar interventorías. Y en esa modalidad de selección no se va a calificar el precio, sino la calidad normalmente del equipo que va a conformar esa consultoría. Y tenemos también la contratación de mínima cuantía, que la mínima cuantía también, como su nombre lo indica, es por valor y es lo que esté por debajo de la mínima cuantía de la entidad. En el caso de la DIAN, digamos, las cuantías se establecen haciendo una referencia al presupuesto de la entidad. Entonces, según nuestro presupuesto, nuestra menor cuantía es de 1.000 salarios mínimos y nuestra mínima cuantía es de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, los contratos que estén entre 0 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes se van a adelantar por el procedimiento de mínima cuantía. Los procesos de contratación que vayan de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, desde la mínima cuantía hasta la menor cuantía, eso se van a adelantar por el procedimiento de selección de menor cuantía. Y todos los contratos que superen la menor cuantía, es decir, de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en adelante, se van a adjudicar mediante licitación pública. Salvo que se trate de los primeros que vimos, que independientemente de la cuantía, puede ser cualquier sin límite de cuantía, sean bienes y servicios de características técnicas uniformes o de común utilización, porque en ese caso sí nos vamos por la selección abreviada, que volvemos a decir, puede ser por acuerdo marco de precio, bolsa de productos o subasta inversa. Entonces, en los de mínima cuantía, pues el proceso de selección es mucho más sencillo. Los términos para la selección y digamos toda la parte tanto de planeación como de selección es mucho más expedita. Ahorita vamos a ver las diferencias. Y en la mínima cuantía, el único criterio de selección también va a ser el precio. Entonces, ahí hay una coincidencia, tanto los de selección abreviada que habíamos visto inicialmente por ser bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, como los procesos de mínima cuantía, ambos califican única y exclusivamente el precio. Y solamente los procesos de selección abreviada de menor cuantía y las licitaciones públicas van a calificar tanto el precio como la calidad. Entonces, ahí para encontrar una diferencia. Entonces, si hay una pregunta en la que les indagan si en una mínima cuantía se califica la calidad, la respuesta es no. Si en un bien servicio de características técnicas uniformes y de común utilización se califica la calidad, la respuesta es no. Y mientras que en donde sí se califica la calidad, en los procesos de selección abreviada de menor cuantía y en las licitaciones públicas. Ahí sí se califica la calidad y lo mismo la calidad del consultor en el caso de los concursos de méritos para elegir consultores. En eso sí. Y tenemos otra excepción a la licitación que es la contratación directa. La contratación directa es aquella en la que la entidad no tiene que hacer una convocatoria y no hay competencia, no hay pluralidad de oferentes. En las demás, en todas las que vimos anteriormente, es decir, en la licitación pública, en la selección abreviada de menor cuantía, en la invitación de mínima cuantía, en el concurso de méritos para elegir consultores, o en la selección, en los acuerdos marcos de precio, en la bolsa de productos o en las subastas, en todas esas modalidades de selección sí hay competencia, sí hay pluralidad de oferentes. Hay una convocatoria, hay una selección objetiva porque existe una pluralidad de oferentes. La única que no exige convocatoria y no exige pluralidad de oferentes es la contratación directa. Y hay unas causales que son unas causales que son de interpretación restrictiva para que la entidad no tenga que adelantar una convocatoria y un proceso de selección. Pero entonces, como son de interpretación restrictiva, no podemos intentar extender esa interpretación para evadir el adelantamiento de un proceso de selección, porque cuando hacemos eso, estamos incurriendo en un delito y estamos incurriendo en una falta disciplinaria gravísima que puede generar destitución porque implica inobservar los principios de la contratación estatal.
sobre todo la selección objetiva, la pluralidad de oferentes, la competencia que se tiene que salvaguardar, el principio de imparcialidad, el principio de igualdad, el principio de moralidad. Esos principios se estarían inobservando en el momento en que de manera injustificada, arbitraria, abusiva, etcétera, utilizamos una causal de contratación directa para evadir un proceso de selección. Entonces, ¿cuáles son las causales de contratación directa? Entonces, vamos a mirar por acá. Bueno, causales de contratación directa, por ejemplo, tenemos servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Esa genera una causal de contratación directa. En los contratos interadministrativos, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, tienen causal de contratación directa siempre y cuando la entidad estatal sea la arrendataria. ¿Por qué? Porque la entidad es la que necesita el inmueble y es el inmueble que se acomode a su necesidad. Ahí hay una causal de contratación directa tanto cuando se va a adquirir un inmueble en compraventa como cuando la entidad va a ser arrendataria de un inmueble. Pero no existe causal de contratación directa cuando la entidad estatal es la arrendadora del inmueble. Ahí ya Colombia Compra Eficiente pues ha aclarado que en ese caso se tiene que adelantar dependiendo de la cuantía del valor del contrato de arrendamiento. Se va a tener que adelantar o un procedimiento de mínima cuantía o uno de menor cuantía o una licitación según el caso. Entonces, ¿en dónde más hay causal de contratación directa? Entonces, por ejemplo, cuando hay un proveedor exclusivo. Entonces, cuando hay un proveedor exclusivo, cuando el contratista es el único que en el mercado me puede proveer el bien o el servicio que necesita la entidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se contrata directamente con el fabricante, porque es el titular de los derechos de autor o de propiedad intelectual de un bien, y es con el que necesariamente se tiene que suscribir el contrato. O cuando aparezca, digamos, en la Cámara de Comercio que se evidencie que es el proveedor exclusivo en el territorio nacional de un bien o un servicio. Esto es excepcional y ocurre normalmente cuando se contrata con el fabricante y tiene la propiedad intelectual del bien, cuando, por ejemplo, se van a adquirir licencias de un software o se va a adquirir el poder, el acceso a una obra. Ahí lo que existe es, digamos, por parte de la entidad estatal, la necesidad de justificar por qué se requiere ese bien habiendo otros bienes en el mercado. Entonces, esa justificación debe ser suficiente y debe ser, digamos, debe ser suficiente, porque si no lo es, podríamos estar incurriendo en el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales por la inobservancia de los principios de la contratación estatal, porque estaríamos evadiendo un proceso de selección y estaríamos adjudicando de manera directa un contrato sin que existiera una justificación para hacerlo. Entonces, no basta, por ejemplo, con que, voy a poner un ejemplo. La entidad necesita un vehículo para ir de Bogotá a Girardot de manera semanalmente a llevar y traer expedientes, por ejemplo, por decir algo. Entonces, necesita un vehículo. En el mercado hay varios fabricantes y proveedores de vehículos, ¿cierto? Pero entonces la entidad dice que va a suscribir un contrato, una contratación directa porque va a suscribir directamente contrato con el fabricante de Toyota. Y que entonces, como es el titular de los derechos de propiedad industrial y de la marca, entonces que solamente va a poder suscribir con ese fabricante el contrato para la adquisición de los vehículos. Si bien es cierto, digamos, el titular de los derechos no es el proveedor exclusivo. En Colombia hay muchos distribuidores autorizados, entonces realmente ahí hay competencia y no es proveedor exclusivo. Pero si lo llegara a afirmar por el hecho de ser el titular de los derechos de propiedad intelectual de la marca, y digamos de los productos que está produciendo esa marca, eh, tendría que justificar muy bien por qué Toyota y ese vehículo en particular es el único que puede cumplir o satisfacer la necesidad que tiene la entidad para trasladar expedientes una vez por semana entre Bogotá y Girardot, habiendo otras marcas. O sea, ¿por qué las otras marcas no podrían cumplir y satisfacer la misma necesidad? Esa justificación, si no es lo suficientemente razonable, pues lo que sí puede
generar es que se concluya que ahí hay una falsa motivación en el estudio y en la decisión, porque entre otras cosas, cuando se va a suscribir una contratación directa, la legislación establece un requisito adicional y es que se expida un acto administrativo que justifique la contratación directa. Entonces, en esa justificación, digamos, si se argumenta algo que no sea como muy consistente, se puede incurrir en el vicio de nulidad de falsa motivación o indebida motivación, ¿sí? Porque realmente, pues, llegar a afirmar que el bien de ese fabricante es el único que puede satisfacer la necesidad de la entidad es bastante arriesgado. Eso también nos puede pasar, por ejemplo, cuando se contrata una obra jurídica, ¿sí? Entonces, en el mercado tenemos Datalegis, tenemos, bueno, en este momento se me fueron, pero hay varios proveedores de obras jurídicas, o sea, Legis no es el único. Y cuando nosotros decimos que vamos a contratar directamente con Legis, desconociendo que hay otros proveedores que en el mercado también tienen obras jurídicas, Leyer, bueno, hay varios. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que el único que puede satisfacer mi necesidad es Legis y no los demás? O sea, obviamente, cuando contrato con Legis, pues él es el titular de los derechos de autor de su obra y pues yo puedo contratar directamente con él porque su obra no la puedo contratar con nadie más, sino pues con el titular de los derechos de propiedad intelectual de esa obra. Pero lo que no es cierto es que sea la única obra que pueda satisfacer la necesidad que tiene la entidad. Ahora, o la argumentación pues tiene que ser muy buena para poderla justificar, ¿sí? Eso en materia de contratación directa. Entonces, en la parte de qué requisitos se tienen que cumplir para firmar un contrato. Entonces, habíamos dicho que inicialmente que esté incluido en el plan anual de adquisiciones y luego de que está en el plan anual de adquisiciones se agota una etapa de planeación. En la etapa de planeación se tienen que elaborar y suscribir unos estudios previos. Los estudios previos normalmente justifican la necesidad del contrato, la oportunidad del contrato. ¿Y por qué es necesario justificar la necesidad del contrato? Porque si el contrato no es necesario, la entidad va a incurrir en una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz. Y esto va a generar como consecuencia un detrimento patrimonial para la entidad y un proceso de responsabilidad fiscal, una responsabilidad fiscal tan para el ordenador del gasto. Porque el que suscribe el estudio previo no necesariamente es quien ordena el gasto. Perfectamente el que suscribe el estudio previo hace una solicitud al ordenador del gasto y justifica la necesidad. Dice, yo quiero tener una casa, digamos, yo quiero tener un edificio con 50.000 puestos de trabajo, porque sería ideal que, bueno, o sea, el estudio previo se pueden decir muchas cosas, pero el ordenador del gasto le toca entrar digamos, a revisar la consistencia de la justificación de esa necesidad que se está planteando en el estudio previo porque, por ejemplo, la entidad, digamos, a la fecha tiene 14.000 funcionarios. Entonces, si se toma la decisión que el día de mañana se van a comprar 50.000 computadores, pues habría que entrar a preguntarse por qué 50.000 computadores si son 14.000 funcionarios. Es decir, ese número de computadores que excede el número de funcionarios, ¿qué finalidad van a tener? Ahí podría estarse incurriendo en una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz que va a generar como consecuencia un detrimento patrimonial para la entidad y un proceso de responsabilidad fiscal para quien suscribe el contrato. Y adicionalmente, digamos, cuando le dicen voy a comprar 50.000 computadores, pues hay que preguntarse, bueno, ¿y los funcionarios que están en este momento en la entidad no tienen computador? ¿Cuál es la vida útil de esos computadores? ¿Cuál es el plan de mantenimiento y reposición de computadores que tiene la entidad? Porque si, por ejemplo, los computadores tienen una vida útil proyectada de 5 o 6 años, siempre y cuando se le haga mantenimientos periódicos, y los últimos computadores, digamos, de esos 14.000 funcionarios, 10.000 fueron comprados el año pasado o hace 2 años. ¿Por qué voy a comprar este año nuevamente computadores si todavía, según la proyección de vida útil del bien, le quedan 4 años para que puedan darse de baja y entender que son obsoletos? ¿Sí? Entonces no se trata de comprar por comprar, de gastar por gastar, sino de justificar la necesidad del bien, de la obra, del servicio que se va a adquirir.
Y esta justificación de la necesidad tiene que incluirse en el estudio previo y tiene que ser también muy, digamos, muy soportada para no incurrir en una responsabilidad fiscal. Adicionalmente, en el estudio previo, entonces, se tiene que hacer un análisis del sector. ¿Qué es el análisis del sector? Entonces, el análisis del sector lo que permite a la entidad es conocer digamos, cuál es mi necesidad. Tengo que conocer, bueno, en el mercado, qué bienes o servicios pueden satisfacer mi necesidad y establecer la mejor relación costo-beneficio. Por ejemplo, yo tengo una necesidad de disponer de unos puestos de trabajo para el funcionamiento de la entidad. ¿Qué alternativas tengo? Entonces tengo que tener en cuenta que por normas de austeridad, en la medida en que yo implemento el teletrabajo, en la medida que yo implemento el trabajo en casa, pues debo reducir costos de arrendamiento, debo reducir costos de vigilancia, costos de aseo y cafetería, costos de servicios públicos y pues me debo volver más productiva con esta nueva forma en la que se puede trabajar. Entonces, eso por normas de austeridad. Y si yo tengo esa necesidad, pues puedo mirar qué alternativas tengo. Tengo en primer lugar, o sea, bueno, puedo implementar el teletrabajo, puedo aumentar el porcentaje de teletrabajo, puedo gestionar un comodato, puedo suscribir un contrato de arrendamiento o puedo adquirir un inmueble. Son las distintas formas en las que la entidad podría satisfacer su necesidad. De esas distintas formas en el estudio previo, pues habría que entrar a analizar qué posibilidades tengo de suscribir un contrato de compraventa en esta vigencia. Tengo el presupuesto, me aprobarían un leasing, etcétera. ¿Qué tendría que hacer? Si no tengo esa probabilidad o por ejemplo, también estaría la posibilidad de construir el edificio para la entidad, ¿cierto? Esas son diferentes formas o diferentes alternativas de solución a la necesidad que yo tengo. Mi necesidad, ¿cuál es? Disponer, garantizar el funcionamiento de la entidad. Entonces, una de las formas, teletrabajo, otra de las formas, comodato, otra de las formas, arrendamiento, otra de las formas, adquisición de un inmueble, otra de las formas, construcción de la sede. O sea, son distintas formas. Tengo que analizar la mejor relación costo-beneficio. ¿Qué me resulta más conveniente a mí? ¿Qué le resulta más conveniente a los funcionarios? ¿Qué le resulta más conveniente para la productividad de la entidad? Ese tipo de análisis se tiene que hacer en el estudio previo, antes de incurrir en los costos. Por ejemplo, tengo que hacer en el análisis del sector, yo tengo que identificar quiénes pueden ser mis proveedores y mis proveedores están o no en competencia. ¿Qué opciones me ofrece el mercado? De ejemplo, por ejemplo, si se trata en el mismo ejemplo, de un arrendamiento, entonces entender qué puede determinar el costo del arrendamiento, la ubicación, la antigüedad del inmueble, los acabados, el sector, la iluminación, el confort, el cumplimiento de normas de sismoresistentes, el cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Digamos, son muchos factores que determinan el precio. No necesariamente dos inmuebles, el metro cuadrado, por ejemplo, de arrendamiento, pues va a depender de estas variables. Entonces, yo en el análisis del sector debo identificar las variables que impactan el precio del objeto que voy a contratar y los riesgos. Entonces tengo que entender, por ejemplo, ese bien o ese servicio que voy a contratar, quién está en capacidad de ofrecérmelo, existe o no competencia, qué posibilidades tengo yo de obtener un buen precio, ya existe en el mercado, me lo pueden entregar de manera inmediata o tienen que fabricármelo a la medida, si me lo van a fabricar, cuánto tiempo podrían tardar, qué materiales van a utilizar en su fabricación. Hay también, por ejemplo, en el deber ser y lo que se tiene que implementar es que también exista un análisis desde el punto de vista ambiental del impacto que genera el bien que voy a adquirir, porque el Estado el máximo comprador que existe en el mercado, pues tiene que necesariamente empezar a orientar sus adquisiciones hacia la compra de aquellos bienes o esos servicios que ambientalmente sean más sostenibles, que tengan una mayor responsabilidad frente al medio ambiente. No solamente en su forma de fabricación, por los materiales que utiliza, por el impacto ambiental que genera su fabricación, sino también el impacto ambiental que va a generar el consumo de ese bien.
el impacto ambiental y las dificultades o las facilidades que va a tener la disposición final de ese bien. Entonces, eso hay que medirlo. También, por ejemplo, cuando se va a hacer la adquisición, pues se tiene que no solamente revisar si el bien me sirve y es el más económico, sino que su mantenimiento, qué tan costoso es, los repuestos, qué tan costosos son, qué tan frecuente yo tengo que empezar a hacer los mantenimientos a partir de su adquisición, qué tan fácil es o no conseguir los repuestos, qué tanto se dañan o no, o sea, cuál es la reputación que tiene ese tipo de bien en el momento en que lo voy a adquirir. Lo mismo que haría uno cuando va a adquirir, por ejemplo, un vehículo. Entonces, ese tipo de análisis se tienen que realizar para establecer cuál sería esa solución óptima para la entidad en materia de tecnología con mayor razón. Entonces ahí ya entra, por ejemplo, la Dirección de Gestión de Tecnología que tiene que entrar a revisar que la solución que se vaya a adquirir sea compatible y se hable con las soluciones que ya tiene la entidad, se pueda integrar y se pueda desarrollar, los riesgos que pueda generar frente a la vulnerabilidad y seguridad de la información que tiene la entidad. Todo ese tipo de análisis se tiene que hacer, es el deber ser. Las licencias, el mantenimiento del software, las posibilidades de desarrollo, etcétera, los costos en que a futuro tendría que incurrir la entidad para garantizar el mantenimiento y vida útil de ese bien. Ese tipo de análisis se deben hacer en los estudios previos. Ahí se conoce también, en el análisis del sector, se tiene que entrar a conocer cuál es la normatividad que regula el, la prestación del servicio que voy a contratar o el tipo de bien que voy a adquirir. Por ejemplo, si yo voy a contratar un servicio de transporte, entonces, o un servicio de vigilancia, entonces debo tener claro qué normatividad tiene que cumplir, si es un del tipo de servicio que requiere algún tipo de licencia del Estado porque es considerada, por ejemplo, una actividad peligrosa, entonces requiere si requiere que quien preste el servicio sea previamente autorizado por el Estado, por ejemplo, en el caso de las empresas de vigilancia o en el caso de las empresas de transporte, que se encuentre habilitado para la prestación del servicio de transporte en el territorio en el que va a ejecutar el contrato, que tenga las tarjetas de operación, qué seguros debo exigirle, qué normas tenga que cumplir, si se trata de la transporte de mercancías peligrosas, qué normativa debo exigir, qué licencias debo exigir, qué licencias debo verificar, en qué momento debo verificar las licencias, cómo debe ser el establecimiento, existe alguna norma legal o técnica que establezca unas especificaciones que se deban incluir en el contrato como de obligatorio cumplimiento para verificación. ¿En qué momento? ¿Quién me lo va a verificar? ¿El comité evaluador o lo va a verificar el supervisor durante la ejecución del contrato o lo va a verificar el supervisor a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato en la etapa postcontractual para la disposición final de esos bienes? Ese tipo de análisis, ese tipo de valoraciones tienen que hacerse a profundidad en el momento en que se elaboran los estudios previos, ¿sí? Y ahí, por eso es el momento en que se establecen las condiciones de ejecución del contrato, pero una vez se conoce el sector, una vez se conocen los proveedores, una vez se conocen los riesgos de ese proceso de contratación. Entonces se tiene que revisar cómo ha contratado ese bien o servicio otras entidades del Estado, cómo ha contratado ese bien o ese servicio en el pasado, lo ha contratado a nivel nacional, cuál ha sido la modalidad de selección, cuáles han sido los riesgos, qué riesgos se han materializado, qué lecciones aprendidas tenemos, qué mejoras tenemos que implementar para el nuevo proceso de contratación. Ese tipo de valoraciones se incluye. Por eso es que del análisis del sector surge eh, la información que permite elaborar la matriz de riesgos del proceso de contratación. Y la matriz de riesgos del proceso de contratación no es nada distinto a aquella matriz que evalúa qué puede pasar durante las diferentes etapas del proceso de contratación que puedan impedir que se cumpla el fin de la contratación. Entonces, ¿qué puede pasar en la planeación que me impida el cumplimiento del fin? ¿Qué puede pasar en el proceso de selección? Que pueda haber colusión, que pueda haber tráfico de influencias, que pueda haber direccionamiento del contrato, que se me pueda declarar desierto, que pueda incurrir en alguna nulidad por haber inobservado algún requisito de verificación que sea necesario para garantizar la validez del contrato y que no tenga un vicio de nulidad. Por ejemplo, tratándose de un contrato de seguros que tiene que ser con una entidad autorizada por la superfinanciera para poder otorgar pólizas de seguro, etcétera. O sea, digamos, ¿qué requisito de verificación no debo dejar de verificar?
en la etapa de perfeccionamiento del contrato. ¿Qué puede ocurrir? Que una vez adjudicado el contrato, el contratista se dé cuenta que se le fueron las luces y la oferta que presentó económicamente lo va a perjudicar porque se trata de un precio artificialmente bajo que no va a poder sostener y que durante la ejecución del contrato pues va a ser más lo que va a perder que lo que va a ganar. Entonces se va a negar a suscribir el contrato. ¿Qué hacemos en ese caso? Una vez, ¿qué hacemos si, por ejemplo, una vez celebrado el contrato, el contratista no es asegurable y no encuentra ninguna aseguradora que esté dispuesta a constituir la póliza de cumplimiento para que pueda ser aprobada por la entidad y se pueda suscribir el acta de inicio? Durante la ejecución, entonces también hay que prever en la matriz de riesgos todo aquello que puede ocurrir que va a impedir que pueda cumplir. Entonces, todo eso que puede pasar y que puede ocurrir, pues se tiene que identificar en la matriz de riesgos y se tiene que establecer un tratamiento para evitar que ocurra la causa del riesgo. Entonces, cuando yo identifico un riesgo, normalmente tengo que identificar la causa del riesgo, porque en materia de riesgos, el mejor tratamiento es aquel que intenta atacar la causa del riesgo más que sus consecuencias. Es decir, las consecuencias, pues sí hay que intentar mitigarlas, pero lo más efectivo siempre va a ser intentar implementar tratamientos que vayan enfocados a evitar que se configure la causa del riesgo. Entonces, por eso, frente a un riesgo, una vez identificamos las causas, es posible que surja más de un tratamiento, porque un tratamiento estará orientado a, digamos, evitar una o varios tratamientos para evitar las causas del riesgo y otros para mitigar las consecuencias del riesgo si los primeros tratamientos fallan. Por ejemplo, si, digamos, pensemos en el riesgo, digamos, esto funciona como cuando en el colegio hacen una salida escolar. Entonces, uno de los riesgos, pues, es que exista un accidente de tránsito y se puedan generar lesiones o pérdida de vidas en un accidente de tránsito, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ese es el riesgo, un accidente de tránsito que pueda generar lesiones personales o la muerte de los ocupantes del vehículo. ¿Cómo se mitiga el riesgo? Entonces, normalmente, bueno, pues pidiendo que el vehículo tenga ciertas características de antigüedad, de mantenimiento, de las llantas en determinadas condiciones, el confort, las luces, los frenos, etcétera. Digamos, todas esos controles pues van a evitar una de las causas del riesgo. Otras, por ejemplo, están orientadas a que, digamos, a garantizar que el conductor no esté conduciendo en estado de embriaguez, ni que se distraiga usando el celular, que no esté bajo los efectos, digamos, de sustancias alucinógenas. Bueno, esas son formas de evitar eh, el riesgo. Otra forma sería garantizando pues que cumpla las normas de tránsito, que no se adelante en zonas prohibidas, etcétera, que no pase semáforos en rojo, etcétera. ¿Cómo lo garantizamos? Con cámaras, con un monitor al lado que esté pendiente de que no inobserve ninguna de las normas, etcétera. Bueno, son tratamientos que implementamos para atacar las causas del riesgo. Si el riesgo es el accidente, las causas, ¿cuáles serían? Falla mecánica, falta de mantenimiento del vehículo, eh, digamos, un problema atribuible al conductor por sueño, por estar en estado de embriaguez, por estar distraído, violación de las normas de tránsito. Todas esas serían causas del accidente que se podrían evitar implementando tratamientos. Pero ya hay uno final que es, digamos, si todos esos tratamientos fallan y aún así se genera el riesgo, ya vienen las pólizas. Las pólizas es una forma, digamos, los contratos de seguro es una de las formas en las que existe un traslado del riesgo a un tercero, que en este caso es la aseguradora, para que asuma las consecuencias económicas en caso de que el riesgo se materialice. Entonces ahí se traslada la consecuencia económica, que vendría siendo la indemnización de los perjuicios causados. Pero esa ya es una forma de mitigar el impacto económico de la ocurrencia del riesgo, pero la póliza no ataca la causa del riesgo, ¿sí? Entonces, esta es como una forma de entregar un ejemplo
en el que tenemos claro cuál es el riesgo, tenemos claro unas posibles causas, pero no son las únicas. Puede haber que caiga una piedra sobre el vehículo en carretera, ese no se puede evitar. Ese ya sería una fuerza mayor, un caso fortuito, que no es posible evitarlo porque no hay tratamiento alguno que evite que caiga una piedra en el trayecto. Pero hay otras causas que sí son evitables, y respecto a las causas que sí podemos prever y que son evitables, sí tenemos que implementar tratamientos. Y digamos ya, por ejemplo, el seguro, ese no es un tratamiento que ataca ninguna de las causas, sino simplemente es un tratamiento que traslada las consecuencias económicas para que un tercero asuma las consecuencias económicas cuando todos los tratamientos fallen y aún así se genera el riesgo. Entonces, esa es la forma, digamos, en la que normalmente se construyen las matrices de riesgos en los procesos de contratación, identificando riesgos, identificando causas, identificando tratamientos, identificando quién debe implementar el tratamiento, en qué momento lo debe hacer, cómo lo debe hacer. Y esa es la razón por la que si se toma uno el trabajo de hacer una matriz de riesgos bien hecha en un estudio previo, pues el supervisor en la ejecución del contrato tenga la obligación de hacerle seguimiento a esa matriz de riesgos, de garantizar que sí se implementen los tratamientos, porque si llegara a ocurrir un riesgo y el tratamiento estaba en la matriz de riesgos y sencillamente no se implementó, ahí la culpa va a ser del supervisor del contrato, que no exigió que se implementara el tratamiento que estaba previsto en el contrato. Todo lo que esté en la matriz de riesgos se incorpora al contrato y se vuelve parte de las obligaciones del contrato, y tiene que exigirse por parte del supervisor su cumplimiento. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, contratos en los que por culpa de fallas en la supervisión se han generado consecuencias nefastas para la vida de las personas, y demandas para la entidad. Por ejemplo, en una oportunidad ocurrió en un contrato de almacenamiento de las almacenadoras que tiene la entidad, hay transporte de mercancías del punto A al punto B. Y en ese transporte de mercancías se estaban transportando mercancías peligrosas, eran químicos. Y el vehículo en el que se estaba transportando las mercancías explotó. Entonces, ahí murió el conductor y murió la persona, el copiloto que iba con el conductor, y se generaron daños a los vehículos que estaban cerca en la vía. Eso generó una demanda contra la DIAN, porque si bien es cierto había un contrato con las almacenadoras, a la vez esas almacenadoras subcontrataban el transporte, y digamos ahí la demanda contra la entidad es por falla del servicio, por una falla en la supervisión del contrato, porque muchas lecciones aprendidas. Entonces, no basta con exigir al contratista, en este caso almacenadoras, que cumplan determinados requisitos, sino que, por ejemplo, si el contrato incluye el transporte, pues en el mismo contrato también se tiene que incluir que ese transporte no puede ser prestado por cualquiera, sino tiene que necesariamente ser prestado por una empresa de transporte habilitada por el Ministerio de Transporte, con pólizas, con seguros, que tenga su personal, o sea, el total del personal, tanto el contratista como de sus subcontratistas, tiene que estar afiliado a salud, pensión y riesgos laborales, porque precisamente si ocurre un accidente y no está afiliado a salud, pensión y riesgos laborales, pues ¿quién asume los costos del tratamiento médico, de la muerte de ese personal? Demandan, y de manera solidaria va a responder la DIAN, porque el servicio estaba siendo prestado para la DIAN. Entonces, esa es la razón por la que en los contratos normalmente, por ejemplo, se incluye la obligación de que la totalidad del personal, antes de prestar cualquier servicio, antes de poner un solo pie en la entidad o empezar la ejecución de un contrato, el supervisor tiene que garantizar que absolutamente todo el personal esté afiliado, tanto el contratista, y si hay un subcontratista, el subcontratista también tiene que el supervisor estar pendiente de que también esté afiliado a salud, pensión y riesgos, porque en el caso que estamos diciendo, en el momento de la demanda, ¿quién demandó? Pues los sobrevivientes, o sea, los herederos de las personas que fallecieron, estaban reclamándole a la DIAN la pensión de sobrevivientes, porque el señor, las personas que murieron, pues no estaban afiliados a Colpensiones ni a un fondo de pensiones, entonces no van a tener una pensión, y
pero estaban prestándole un servicio para la DIAN de manera indirecta porque estaban haciendo un transporte de mercancías que estaban bajo la custodia de la DIAN, por órdenes de la DIAN, un servicio para la DIAN. Entonces, ahí hay unas fallas en la supervisión. Entonces, aquí ya nos quedan como 6 minuticos nomás, una diferencia pequeña entre supervisión e interventoría para manejar los conceptos. La supervisión siempre va a ser ejercida directamente por servidores públicos de la entidad, mientras que la interventoría necesariamente tiene que ser contratada con un externo. Y la interventoría se tiene que contratar con un externo cuando en la entidad no hay personal con la idoneidad para hacer el control a la ejecución del contrato. Y necesariamente pues, se contrata una interventoría. Las interventorías normalmente son costosísimas. ¿Y en qué casos son obligatorias las interventorías? Primero, cuando se trata de una obra pública que se adjudicó mediante licitación pública, ahí es obligatoria la interventoría. Ahí no es si quiere o no quiere la entidad. Si es una obra pública y se contrató mediante licitación pública, es obligatorio contratar la interventoría. ¿Y en qué momento también se requiere interventoría? En todos los procesos de contratación que superen la menor cuantía de la entidad, es decir, de 1.000 salarios mínimos en adelante, no es que sea obligatoria la interventoría. Lo que ocurre es que en todos los contratos en los que sea de 1.000 salarios mínimos en adelante, en los estudios previos, se tiene que justificar si se requiere o no se requiere la interventoría. Y si no se requiere, explicar por qué no se requiere. Normalmente se explica que no se requiere porque en la entidad hay personal idóneo que puede ejercer el control a la ejecución del contrato. Esa es como la justificación que se incluye en los estudios previos. Y digamos, ¿qué condiciones tiene que cumplir un servidor público para ser supervisor de un contrato? Para ser supervisor de un contrato, el servidor público tiene que ser idóneo. ¿Y qué significa ser idóneo? Que tenga la formación, que tenga la experiencia y que tenga el tiempo suficiente para poder hacer el seguimiento a la ejecución del contrato de manera idónea. O sea, que tenga la idoneidad para poder decir esto si cumple o no cumple, la experiencia y el tiempo, porque si no va a tener el tiempo, pues realmente de nada sirve que tenga la formación y la experiencia si no va a poder ejercer la función. Y pues, ¿cuáles son las responsabilidades del supervisor o el interventor? Pues necesariamente tienen que hacerle seguimiento a la ejecución del contrato, son facilitadores de la ejecución del contrato, tienen que exigirle el cumplimiento del contrato tanto al contratista como a la entidad estatal y exigir aquí, exigir allá para garantizar que el objeto del contrato se cumpla de manera oportuna. Tienen que presentar los informes de supervisión, publicarlos en SECOP, publicarlos en la tienda virtual, máximo entre los 3 días hábiles siguientes a la expedición de cada informe. Si no lo hacen, van a generar a futuro hallazgos y responsabilidades disciplinarias por inobservancia del principio de transparencia que obliga a que la publicación de los informes sea oportuna. Y eso deja hallazgos tanto de la Oficina de Control Interno como de la Contraloría General de la República. Y si se da cuenta la Procuraduría, pues también, y abriría un disciplinar. Y tiene que presentar oportunamente los informes de presunto incumplimiento del contrato, exigir al contratista el cumplimiento del contrato en los términos pactados, certificar que se cumplió, tramitar las cuentas de cobro, tener especial cuidado de no ir a certificar el cumplimiento del contrato cuando se ejecuta en condiciones distintas a las pactadas o con una calidad distinta a la pactada, porque incurriría en una falsedad en documento público, porque generaría una obligación de pago de un bien o un servicio que se ejecutó en condiciones diferentes a las pactadas, y con mayor razón cuando certifican el cumplimiento de un bien, un servicio o una obra que no existe o que no se ejecutó, porque ahí hay una falsedad y ahí se generaría un detrimento patrimonial y pues sería un problema mayor. ¿Sí? Y adicionalmente, pues, ¿qué recomendación? Siempre que reciban una factura como supervisores, acuérdense que el término que establece el Código de Comercio para rechazar las facturas es de 3 días. Entonces, el supervisor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que verificar, primero, que el servicio que me están cobrando en la factura corresponde a lo que está pactado en el contrato. Segundo, que lo que me están cobrando en la factura corresponde a lo que efectivamente sí ejecutó el contratista, que sí es un servicio que sí prestó, que sí es un bien que sí entregó, que sí es una obra que sí existe y sí está. Y en ese caso, si todo corresponde, se aprueba la factura y se tramita el pago. Si algo no corresponde, por pequeño que sea, se tiene que rechazar la factura. Pero ¿cuándo? Dentro de los 3 días siguientes. ¿Qué pasa si no se hace dentro de ese término? Se entiende aceptada la factura y se tiene que, la entidad queda obligada a efectuar el pago. Entonces, ahí hay una especie de silencio administrativo positivo chiquitico, entonces, para que lo tengan en cuenta y no generen aceptaciones tácitas de las facturas.
¿Qué es el anexo técnico? Normalmente el anexo técnico son las especificaciones técnicas de la forma, digamos, de esas especificaciones, ese detalle de la calidad del servicio o de la calidad del bien o de la calidad de la obra que a futuro durante la ejecución del contrato va a ser exigible al contratista. Bueno, entonces creo que ya son las 9 de la noche. De verdad se agradece a todos los que estuvieron presentes todo el tiempo. Y bueno, y espero que lo que se haya podido exponer en este espacio pues sea de utilidad para ustedes y les haya despertado interés en la contratación estatal. Y cualquier dudita en la subdirección de compras y contratos, con mucho gusto. Que Dios los bendiga. Feliz Muchas noche. gracias, Muchas doctora gracias, Rosy. de verdad, por su tiempo Ah. y creo que nos dio una visión muy amplia de la ley de contratación y, en fin, todas las actividades de contratación que tiene la entidad. De verdad, de parte del sindicato, de nuestro sindicato, muchas gracias por su tiempo. Y buena noche, y a todos los compañeros, muy buenas noches por su participación, y próximamente les estaremos dando el cronograma de próximas capacitaciones. Muchas gracias a todos y buena noche. Gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Finalizamos esta capacitación agradeciendo tu participación activa. Nos vemos en una próxima sesión formativa.